Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 13 en salida, perseguidos pero no olvidados. ¿Sabían ustedes que hay países en los que los ataques contra la población suceden a diario? Es el caso de República Centroafricana, un país que vivió una guerra civil durante 6 años, pero que la firma de paz del 2017 no ha supuesto el cese de la violencia. A día de hoy, grupos yihadistas, terroristas, aterrorizan a la población que huye despavorida hacia otras zonas y países vecinos. Bueno, vamos a hablar de esta situación actual que atraviesa este país, pero no solo de lo que ocurre en África, ¿verdad, Gladys Carbonell? Bienvenida. Gracias, Raquel. Efectivamente, Oriente Medio ha sido y es zona de enfrentamientos constantes a cargo de terroristas islámicos. En junio se cumplen 2 aniversarios en Irak que no podemos pasar por alto y que tienen que ver con los radicales yihadistas. Enseguida hablamos de ellos. Gracias, Gladys. Todos estos contenidos y mucho más comienzan aquí ahora, en Perseguidos pero no olvidados, el programa que cada semana les acerca ayuda a la iglesia necesitada. No se vayan. Estamos hablando en estos últimos programas mucho de lo que está sucediendo en África y hoy nos vamos a sumergirnos en lo que sucede en República Centroafricana, donde estos rebeldes armados están abandonando las ciudades y se están instalando en los bosques. Parece que el conflicto ha cesado por el momento, pero nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Significa esto una tregua por parte de los grupos violentos? ¿Es esta una paz real después de los últimos acontecimientos en los que los enfrentamientos se reactivaron y provocaron la huida de decenas de personas, de desplazados y refugiados a los países vecinos de República Centroafricana? Bueno, parece pronto para saberlo, pero para hablar de lo que está sucediendo, contamos hoy con el padre Omar Castillo, que es sacerdote de la diócesis de Bangassou, que vamos a hablar con él. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Raquel. Para mí es un placer poder estar con ustedes por este medio. ¿Cómo está la situación de República Centroafricana respecto a la violencia? ¿Continúan estos ataques? Sí, yo, Raquel, quisiera decir, más que todo los que me escuchan, que estoy ahora desde hace 2 meses, que estoy de vacaciones en mi país, pero que yo resido y vivo en República Centroafricana. Desde hace 10 años que vivo ahí como misionero. Para los que nos escuchan, saben que la República Centroafricana desde el 2013 está hundiéndose en una guerra civil que pareciera que no es un callejón sin salida, que no se puede salir de esta situación. Y las últimas olas de violencia que hemos tenido en el país ha sido a partir de diciembre del año pasado, que empezaron las elecciones legislativas y entonces los grupos rebeldes trataron de arruinar todas las elecciones, creando todo un clima de terror y de miedo en muchas regiones del país para poder que no se lleven a cabo el sufragio de las personas. Estas últimas semanas, después de diciembre, ha habido la intervención militar centroafricana con la ayuda de los rusos, con la ayuda de los ruandeses, y podría decir que la tensión ha ido bajando poco a poco. Lo que antes era un clima en todo el país como una especie de metástasis, y había muchos ataques por todos lados, en todas las regiones, pues poco a poco ha ido bajando esta tensión, y en estas últimas semanas se habla de ataques, pero de ataques por alguna zona, no como se vio en diciembre, que fue, como les digo y repito, una especie de metástasis donde todo el país parecía que estaba sumergido en el caos. Yo podría dar testimonio que por mi parroquia pasaron 100 rebeldes armados hasta los dientes, y que toda mi gente huyó a la selva, yo quedé solo casi en la parroquia, así que fue una tensión muy dura, pero en pocas palabras yo podría decir que en estas últimas semanas ha ido bajando un poco. Sí, hay ataques porque estos grupos rebeldes que trataron ¿cómo se llama? La armée, los grupos, ¿no? Los rusos,
con los ruandeses y la Armada Centroafricana, perdón que se me cruzan las lenguas, han ido disolviendo todos estos grupos en la selva, así que van quedando un poquito, pero eso no deja de que haya una situación a veces tensa en algunos lugares. Pero, en resumen, la tensión ha ido bajando y se ve un poco hacia el horizonte, se ve que hay una especie de paz que se está perfilando, podríamos decir. ¿Y de qué manera están ayudando todos ustedes a la población de Bangassou, de donde es el obispo Juan José Aguirre, español, por cierto? Claro, Monseñor Aguirre, que es de España, cordobés, y que tiene la Fundación Bangassou, misionero ya desde hace unos 40 años, creo, en Centroáfrica, y unos 20 años de obispo. Yo hace poco asumí una nueva parroquia, porque como diácono trabajaba en un sector que todavía no era parroquia, y también cuando me ordenaron sacerdote crearon ese sector una parroquia. Así que yo estoy empezando de cero en un sector y estamos trabajando en todos los aspectos. Primero, obviamente, el aspecto evangelizador con todas las personas, pero luego es el aspecto evangelizador a la par la promoción humana. Así que estamos trabajando mucho en educación, estamos formando una escuela primaria para niños, que estamos dando clases, como se imaginarán ustedes, en payotas, en simplemente casas con techo de paja, que se han levantado los mismos padres de familia, y estamos haciendo mucho esfuerzo para conseguir enseñantes. Así que en el aspecto educación, con una escuela primaria estamos trabajando, también tenemos un básico hasta noveno, que sería después de la primaria, 3 años más. También hemos estado trabajando con proyectos, por ejemplo, de carpintería. Hemos formado ya 60 jóvenes, muchos jóvenes que han sido combatientes, que luego han dejado las armas, han querido volver al campo, y bueno, no encuentran recursos de trabajo, y con ayuda de Fundación Bangassou, hemos formado 60 jóvenes en carpintería. Luego terminamos esto y hemos empezado a formar chicas para costura, y aparte de esto, pues estamos también ayudando en la parroquia con los niños de la parroquia. Estamos criando conejos, les estamos enseñando a criar cabritas, y bueno, es un poco todo lo que estamos haciendo. La situación no es muy fácil, pero es lo poco que podemos hacer con todo lo que hemos podido conseguir. Y como les digo, yo estoy en una parroquia nueva y estamos recién empezando a trabajar en este aspecto. Impresionante el trabajo siempre de la Iglesia ayudando y apoyando. Bueno, la población de la República Centroafricana lleva décadas sufriendo esta violencia de estos grupos armados, y como digo, la Iglesia siempre allí apoyándolos, sin abandonándolos, incluso en los peores momentos, como nos estaba comentando el padre Omar. En diciembre ahí estaba la Iglesia. Y un buen ejemplo de ellos es el obispo Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, del que estamos hablando hace escasos minutos, que llegó a hacer hasta de escudo humano para que un grupo de rebeldes armados no entrara en la iglesia, donde se habían concentrado hombres y mujeres y niños huyendo de los disparos, muchos de ellos musulmanes. Los protegió Monseñor Aguirre. Bueno, vamos a escuchar a don Juan José, que ha sido en estos últimos meses, bueno, pues nos va a contar todo lo que está sucediendo en su diócesis. Toda la población ha sufrido con este conflicto, musulmanes, protestantes, católicos. Algunas decisiones políticas causaron discordia entre musulmanes y no musulmanes. Esto ha creado confusión en todos lados, con violencia y derramamiento de sangre. Estábamos en casa cuando vimos que los rebeldes entraban en el pueblo. Mataron a mucha gente sin razón. Mataron a mi padre y luego arrojaron su cuerpo al río. Es por esto que necesitamos ayuda para superar esta difícil situación, para salir adelante y construir un futuro mejor. Creer en Dios significa saber perdonar a los otros.
Cristianos y musulmanes toman estos cursos de capacitación. Esta capacitación es para aquellos que pertenecían a grupos armados. Queremos darle un trabajo a la gente joven para ayudarles a reintegrarse a la sociedad. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la ayuda a la Iglesia necesitada por todo lo que han hecho por Bangassou y por África Central. Desgraciadamente, la República Centroafricana es el segundo país más pobre del mundo. Por eso necesitamos de su ayuda, cualquier ayuda. Nos duele lo que está pasando en Bangassou, nos duele lo que está pasando en África. Nos duele África, este es el lema de la campaña que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado para apoyar efectivamente a todas estas diócesis, estas iglesias locales que están sacando a los jóvenes de los grupos terroristas y dándoles oportunidades. Que además sabemos, estamos hablando con un sacerdote de la diócesis de Juan José Aguirre, de Monseñor Aguirre, que con la crisis del coronavirus, padre, ¿usted cree que el gobierno se ha centrado más en resolverlo y esto ha provocado un avance del yihadismo en República Centroafricana, como dicen algunos informes? A diferencia de nuestros países, quizás en Europa, en América, el coronavirus es algo que ha llegado un poquito tarde, porque Centroáfrica no es un país turístico, digamos, son pocos los aviones que llegan, y no hay hasta ahora ha aumentado un poquito, ahora se habla de unos 7.800 casos infectados, se habla de unos 6.800 que han sido curados, y se habla solamente de 100 personas como caso de muerte. Así que el gobierno ha implementado, sí, algunas logísticas, ¿no? La bioseguridad, más que todo en la capital, porque es donde se han dado muchos casos. Y entonces sí, están trabajando, pero la violencia no ha cesado. Se está trabajando en logística de bioseguridad, los organismos, las ONG trabajan en eso, en la sensibilización, y eso ha podido frenar un poco. Pero a diferencia de nuestros países y lo que yo he encontrado también aquí en mis países de vacaciones, es muy poco lo que se está dando. Y igual el gobierno está en estos días, escuchando siempre las noticias porque no estoy desconectado del país, el gobierno está implementando muchas medidas para que esto no aumente, la verdad. ¿Cuáles diría, padre, que son las principales necesidades ahora de esta población centroafricana, no solo de Bangassou ni solo de RCA? Raquel, yo pienso que la primera necesidad que ahora, de la cual el pueblo centroafricano está sediento, es que haya paz. Una paz que sea durable, una paz que sea estable. Yo llevo 10 años ahí y es muy dura la situación que se vive. Hay muchas personas que están traumatizadas, no se puede trabajar, el país no puede evolucionar si no se encuentra la paz. Así que la primera necesidad, creo que todos los centroafricanos esperamos, y me incluyo porque yo ya soy de ese país prácticamente, deseamos que haya paz. Es la primera necesidad que deseamos. Si hay paz, entonces puede haber crecimiento económico, puede haber comercio. Yo, por ejemplo, antes hacía desde la capital hasta la diócesis de Bangassou 800 kilómetros, antes se hacía en auto, había tráfico también de materia primaria, la gente del campo podía cultivar, traerlo a la capital, crecer económicamente. Ahora son cosas que no se pueden dar a causa de la inseguridad. Y esto ha puesto un retraso enorme en lo que es educación y salud. Ya el coronavirus, por ejemplo, había retrasado mucho la educación en el país, y luego el año pasado, cuando se retomaba nuevamente la educación, pues hubo este caos político nuevamente con los rebeldes, y la educación no hace más que retroceder. Es muy difícil la situación que se vive en este aspecto. Y luego también en salud hay muchos centros de asistencia, que son muy de asistencia primaria, muy pequeña, que han sido abandonados por los enfermeros, que han sido abandonados por los organismos. Así que a nivel de seguridad, a nivel de educación, a nivel de salud, falta mucho. A nivel también de proyectos que puedan ayudar a los centroafricanos a superarse. Proyectos agrícolas, proyectos de crianza de animales.
estamos viviendo en una situación que verdaderamente es muy difícil, así que las necesidades se multiplican por todos lados. Pienso que lo más básico sería ahora poner seguridad para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda cultivar, porque a veces se cultivan los campos, vienen los rebeldes, roban todo, prenden fuego a todo. La verdad es que es muy difícil trabajar en este aspecto. Así que, como siempre, la seguridad, la educación, la salud es muy buena, y luego que hayan proyectos que ayuden a relanzar nuevamente la economía del país, para que el centroafricano pueda tener una vida más digna. Y a pesar del panorama que nos está contando, que viven día a día los cristianos centroafricanos, la gran pregunta, ¿podemos decir que su fe se mantiene firme? Yo pienso que el pueblo centroafricano ha vivido en estos últimos años lo que el pueblo de Israel ha vivido en Egipto, y que el grito que este pueblo lanza hacia Dios dentro de toda esta situación, de todas estas situaciones, es un grito que Dios lo escucha. A pesar de todo esto, el pueblo centroafricano es un pueblo que cree, es un pueblo que vive su fe, es un pueblo que festeja siempre su fe. No podemos imaginarlo los africanos sin este ritmo de alegría y cómo se vive la fe. Voy a citar a Monseñor Aguirre, que es mi obispo, que él decía en el 2013, cuando fue la guerra más cruda que se vivió y que después se multiplicó en estos últimos años, cuando prácticamente vaciaron la diócesis de Bangassou, y digo porque hablo que estoy ahí, se vació todo el país y hubo mucho terror y muchas muertes. El monseñor decía en esa época, nos han robado todo, nos han despojado de todo, pero no nos han robado la esperanza y la fe. Yo he podido vivir muchas situaciones en estos últimos años, pero no he visto que el pueblo centroafricano deje de creer. Pienso que son situaciones que fortalecen al pueblo y que hacen vivir de una manera diferente la fe, nos ayudan a vivir de una manera, en otra dimensión, la fe que ya tenemos. En diciembre, por ejemplo, del 2020, que yo les decía, el 31 de diciembre, yo tuve que celebrar la Eucaristía solito con un joven en mi parroquia, porque todo el mundo había huido a la selva, pero después de un mes y medio, cuando los rebeldes ya habían pasado y volvieron, pues la gente se volvió a juntar. La alegría de volverse a encontrar, la alegría de que algunos no han muerto. Así que el pueblo africano, a pesar de todas estas dificultades, es un pueblo que cree, es un pueblo que vive, es un pueblo que festeja su fe. Pues muchísimas gracias, Padre Omar Castillo, sacerdote misionero en República Centroafricana. Gracias por compartir la situación de todos sus feligreses y su testimonio aquí en Perseguidos pero no olvidados, Padre. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Y bendiciones, que Dios los bendiga a todos ustedes. Bueno, seguimos hablando de lo que está pasando en África Central, porque refiriéndose a esta situación de la violencia en República Centroafricana, el presidente de la Conferencia Episcopal de este país, Monseñor Néstor Nongo Azazagba, ha afirmado que el derramamiento de sangre se debe, en primer lugar, a la explotación de los recursos minerales por los mercenarios de numerosos grupos rebeldes asesinos. Están los yihadistas que se alían con estos grupos para conseguir, como siempre, territorio y, desde luego, recursos. Lo cierto es que, detrás de cualquier intención, la población civil es quien más sufre las consecuencias. Amplíanoslo, Glais Carbonell. Sí, Raquel, como bien has dicho, la población sigue sufriendo por esa violencia, y es que a pesar del acuerdo político para la paz y la reconciliación en la República Centroafricana firmado en 2019 por el gobierno de este país y 14 grupos armados, gran parte del país ha seguido sufriendo violencia durante los 2 últimos años. Por ejemplo, en marzo de 2020, durante los enfrentamientos armados entre grupos rivales en Dele, hombres armados de una de las facciones ex-Seleka asaltaron y robaron al obispo de Kaga-Bandoro, Tadeusz Kusi. Le amenazaban empuñando armas y cuchillos y permanecieron retenidos durante 5 días hasta que fueron rescatados. Glais, y esta situación de violencia se agravó todavía más, como nos comentaba el padre Omar, en diciembre del 2020, cuando se acercaban los comicios electorales en República Centroafricana.
Tal como lo has dicho, Raquel, reaparecieron grupos armados que montaron barricadas, que entraron en las iglesias, en los pueblos, robaron alimentos, aterrorizando a toda la población. Sin embargo, no hubo que lamentar víctimas mortales y las tensiones disminuyeron a finales de febrero de este año con la salida repentina de los hombres armados de los pueblos. Durante el periodo que estudia el informe Libertad Religiosa 2021, grupos armados han vuelto a atacar iglesias cristianas y a atentar contra los líderes religiosos cristianos, en concreto contra miembros del clero católico. Los musulmanes también han sufrido muchas dificultades. Amplíanos más. ¿Cuál es la situación? ¿Qué conclusiones saca el informe de Libertad Religiosa 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada sobre la situación de este país en concreto, Gladys? Bueno, aunque ya se han visto algunos avances en la capital y en las partes occidental y central del país, todavía están lejos de disfrutar plenamente de los derechos de la libertad religiosa. En general, el futuro de este derecho fundamental en República Centroafricana es un futuro incierto. Sigue siendo incierto pues a causa de esos ataques de las milicias extremistas y de la inestabilidad política. Muchísimas gracias, Gladys Carbonell. Seguimos en República Centroafricana porque nuestro siguiente invitado y gran amigo pues también ha sufrido en primera persona esta barbarie y además en sus propias carnes esta violencia. Se convirtió en refugiado en los años 90 al llegar a la República Centroafricana huyendo de la guerra en su país natal, en Ruanda. Y además también sufrió pues todo el posterior genocidio contra los tutsis. A pesar de la dureza de estos años que le tocó vivir, él siempre vio detrás de todo esto la voluntad de Dios y su deseo, atención, de ser sacerdote. Nuestro amigo acaba de escribir un libro, Una mano invisible, donde nos cuenta todo. Hablamos con Gaetán Cabasas, sacerdote y además ahora capellán en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por invitarme y aceptar que pueda decir algo sobre mi libro, ¿no? Y sobre lo que está ocurriendo en ese país. Efectivamente, enhorabuena por el libro, padre Gaetán. Cuenta la huida desde Ruanda a República Centroafricana. Ha escrito un libro al respecto que invito a todos a leerlo, pero ¿con qué titular se quedaría de lo que pasó en esta huida? Pues Una mano invisible. Como lo he dicho, el libro se titula Una mano invisible. Y efectivamente puede ser como el resumen de todo esto, porque después de vivir las atrocidades de Ruanda, los campamentos de refugiados, cruzar todo el Congo, vivir en Centroáfrica también una situación precaria, y llegué a la conclusión de que había una mano que me iba llevando poco a poco, paso a paso, y hasta llegar a un final feliz, que era el sacerdocio, que al final pues fue como un milagro para mí. Esta mano que le fue llevando y también le desplazó de países y le desplazó el corazón hasta encontrar su vocación. Padre Gaetán, ¿qué recuerda de sus años de refugiado en República Centroafricana? Pues digamos que yo he sido refugiado en muchos países. Es decir, que de Ruanda pasé a Zaire, que ahora es República Democrática del Congo, y en aquella época en que se hablaba mucho de genocidio de Ruanda, y luego éramos miles y miles de refugiados en el este de Zaire, y con todas las dificultades que eso supone, estuve sobreviviendo y luego decidí salir y crucé todo el país, que Zaire es como Francia, Alemania, Italia y España juntos, es como un continente, ¿no? Y llegué a la República Centroafricana, es decir, un tercer país, que tampoco lo viví muy bien porque la situación no era muy estable. Y de la República Centroafricana pasé a España, un cuarto país, también como refugiado, y al final me ordenaron de diácono en España en 2003 y decidí volver a la República Centroafricana. Y el libro concluye con un capítulo muy precioso que se llama Una rosa en mis ruinas, es decir, un final feliz. Cuando veo que al final, a pesar de toda la trayectoria que puede parecer una desgracia, se concluye con una ordenación presbiteral
en medio de una muchedumbre de gente muy contenta, con mucha alegría, de ver un sacerdote en medio de ellos. Pues enhorabuena por este libro, padre Gaetán, esta rosa, este final feliz. Muchísimas gracias por su vida, por haber dicho que sí a esta mano invisible que le ha estado llevando. Y si quieren todos ustedes pues saber la vida de este sacerdote ahora en Madrid, pero desde luego formado y encardinado en la diócesis de Bangasú, pues ya saben cómo se llama, La mano invisible. Muchísimas gracias, padre Gaetán. Muchas gracias y espero que el libro pueda ayudar a los que pasan por momentos difíciles y que quieren buscar, encontrar el sentido de la vida y de las circunstancias por las que están pasando. Claro que sí. Gracias, padre Gaetán, esta mano invisible. Bueno, qué historia, qué historia. Nos vamos ahora hasta la sede de ayuda a la Iglesia necesitada. Vamos a conectar con nuestro compañero y amigo, otro amigo, José Fernández Crespo, que nos pone al día con la agenda de nuestra Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hola, Crespo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raquel? Aquí estamos. Nada, estas semanas de junio vienen muy cargadas de actividades de promoción. Muy bien. Explico primero las rutas de los iconos profanados. Como ya he comentado en anteriores programas, continuamos a lo largo del mes de junio las misas y vigilias con la presencia del Cáliz de Caracós en las diócesis de Barcelona, Tarrasa y Sant Feliu. Justo en la diócesis de Sant Feliu hacemos la primera actividad de ayuda a la Iglesia necesitada en la diócesis, en la parroquia San Josep de Sant Vicent dels Corts, en diferentes misas a lo largo del sábado y el domingo. En Albacete comienza el recorrido del icono de la Anunciación de Homs de Siria. A lo largo del fin de semana, del sábado 12 y del domingo 13, se exhibirán las misas de la parroquia del Buen Pastor, en la localidad manchega, ¿no?, con la participación de un gran nutrido de grupo de voluntarios de la Fundación. Este mes, además, bueno, pues estamos impulsando las primeras acciones de la campaña Me Duele África, que estamos impulsando desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. En la diócesis de Getafe, por ejemplo, en la parroquia San Vicente de Paúl de Valdemoro, tendremos el próximo jueves 10 un testimonio y una oración al Sagrado Corazón de Jesús por los cristianos de África. También el sábado 12 de junio tendremos una vigilia de oración en la parroquia San José Obrero de Santander. La próxima semana también continuamos con las presentaciones del informe de libertad religiosa. Esta vez nos toca el miércoles 16 Bilbao, el jueves 17 Logroño y también por la mañana en la Universidad Católica de Valencia, justo en Valencia. En el próximo programa profundizaremos más en estos actos para que tengan mucha más información. Sigo recordándoles que para estar actualizados con las acciones que impulsamos por toda España pueden visitar la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el apartado llamado Agenda y Eventos. Y con esta vida me despido una semana más de ti, Raquel, y de todas las personas que nos ven desde sus casas. Pues muchísimas gracias, Crespo, hasta la semana que viene. Y este mes de junio, atención, se cumplen dos tristes aniversarios que están ligados, que tienen que ver con la barbarie del terrorismo yihadista en Irak. Este país que ha visitado recientemente el Papa Francisco. Pero aquí en Perseguidos por un Olvidado no nos olvidamos del asesinato del padre Raghi Ghani en la parroquia del Santo Espíritu en Mosul el 3 de junio del 2007. Y la toma precisamente de esta ciudad de Mosul, la segunda más grande de Irak, por el mal llamado Estado Islámico, el 10 de junio del 2014. Irak ha sido, y aquí lo hemos recordado muchas veces, pues país víctima de este terrorismo del Daesh y en donde los cristianos han sufrido una grave persecución a causa de su fe. Rápidamente vamos a abrir nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos a lo que pasó en Irak, porque tenemos con nosotros a Waad Essa, que es cristiano iraquí, que está afincado en España desde hace unos años y que es de Mosul, un gran amigo además de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Waad, bienvenido, encantada de saludarte, amigo. Hola, buenos días, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Estamos todos muy bien. ¿Y vosotros? Ahora que estamos hablando aquí en este programa de este mes de junio, que seguro que solo oírlo ya te duele el corazón, ¿qué recuerdas tú de este mes de junio cuando tuviste que salir de tu ciudad? Bueno, yo siempre lo digo, que a pesar de todos los años que estamos viviendo, pero aún sigue siendo ahí clavado, ¿no? El mes de junio, ¿no? Que era el mes de que tuvimos que salir de mi casa, de mi ciudad, ¿no? Y especialmente, pues,
el día 10 de junio, que ya estamos a 2 días al 10 de junio, pues ha sido el último día que vi mi casa o mi ciudad, ¿no? Para mí ha sido muy duro porque no entendí por qué tenía que dejar mi casa o dejar mi ciudad y salir. Solo lo único por ser cristiano o tener otra religión, ¿no? Es una cosa que nunca no entendía, pero la verdad ha sido muy duro de dejar todo, dejar un sitio donde nací, donde crecí ahí, tenía la memoria, mi iglesia. Para mí ha sido gran esfuerzo de dejar todo y seguir adelante, pero al final lo que pasa es que el Señor nos da consuelo y nos ayuda a pasar una página y seguir adelante. El Señor te ha ayudado a dar un paso hacia adelante, pero incluso ya desde antes vosotros habéis sido testigos y víctimas de la violencia de grupos armados cuando asesinaron al sacerdote Ghani y a 3 de sus diáconos. Vamos a recordar cómo fue la vida de Ghani y cómo lo recuerdan los cristianos de Irak. Mi nombre es Rami, vivo en el pueblo de Karenles, una pequeña aldea en el norte de Irak. Este es un sacerdote, el padre Raghid Ghani, hombre sabio, amable, servicial y cariñoso que trabajó muy duro. En 2007, después de la misa, el padre Raghid y 3 diáconos fueron asesinados por yihadistas. Antes de que lo mataran, ordenaron al padre que cerrase la iglesia. Pero el padre Raghid se negó y dijo: ¿cómo puedo cerrar la casa de Dios? Después de eso, los yihadistas le dispararon. Pero lo peor estaba aún por llegar. Muchos fueron asesinados solo porque tenemos nuestra confesión religiosa escrita en nuestro carnet de identidad. Masihi significa un cristiano. Daesh convirtió nuestros hogares en instalaciones militares. La iglesia de Santa Bárbara se convirtió en su sede principal. En la pared de la iglesia escribieron: ya no habrá cristianismo en Irak. Pero no lo lograron. Gracias a Dios, los católicos iraquíes regresaron. Dios está con nosotros y nunca nos rendiremos. Bueno, eso es lo que decían los yihadistas, que ya no iba a haber más cristianismo en Irak y naranjas de la China, ¿verdad, Watt? El testimonio, además, de este sacerdote, Raghid Ghani, os ha marcado a muchísimas generaciones de jóvenes iraquíes como tú, que además era pariente tuyo, familiar tuyo, ¿verdad? Sí. Bueno, el padre Raghid Ghani era un primo mío, bueno, en primo secundario, pero claro, teníamos una relación familiar, y más que la familiar, era una relación sacerdote con su parroquia, ¿no? Es verdad, le ordenaron una parroquia que era lejos de la parroquia que yo estaba pero claro, él siempre se coloraba. Tenía colaboración en todas las parroquias, ¿no? Y era la mano derecha del arzobispo, que también ya fue secuestrado y le mataron, ¿no? Entonces, claro, él hacía muchas cosas y estaba por todo metido, porque era un sacerdote muy joven, muy activo, y iba por todo, ¿no? Yo me acuerdo que él estaba en mi comunión. Es verdad, tuve que salir pronto para ir a pillar otra misa en su parroquia, pero claro, durante la celebración todavía me acuerdo que tengo el vídeo de mi comunión, pues sale ahí con el obispo, con otro sacerdote. Entonces, claro, una persona así muy activa, para él era difícil dejar irse y rendirse, porque no es fácil. No es fácil para una persona normal, no era fácil para mí y para los demás. Imagínate para un sacerdote que se ordenó para servir en el camino de Dios, ¿no? Y sabía la consecuencia de ser sacerdote en Irak. Bueno, al principio cuando esas consecuencias fueron las que le ocasionaron la muerte a Ghani. ¿Podríamos decir que es un ejemplo para ti?
Hombre, claro, es un ejemplo para mí y para todos los jóvenes, porque quien sacrifica su vida por los demás es porque quiere proteger a los demás y dar un ejemplo de fe y dar un ejemplo de seguir y mantener ahí la esperanza de que, a pesar de todo lo que pasó, de la que le mandaron unos mensajes, un sobre que llevaba una palabra así para decirle que tiene que ir ahí, tiene que salir de ahí, él nunca dejó de irse a la iglesia hasta el último momento que celebraba la misa. Era el día que le mataron. Entonces, él nunca tenía la idea de dejar o cerrar la iglesia, porque no podía. Pues tú imagínate, si un sacerdote cierra la iglesia y se va o se huye a otro sitio, pues ¿qué van a hacer el pueblo o los cristianos que están ahí? Entonces era un ejemplo mientras que estaba viviendo, y también cuando ya está muerto también es un ejemplo para todos nosotros. Hay que seguir así, como él. Hay que seguir así, Watt, hay que seguir así, gracias a que vosotros nos lo recordáis. Sabes que este programa se llama Perseguidos pero no olvidados, y que Irak va a estar siempre en el corazón de ayuda a la iglesia necesitada. Watt, pues muchísimas gracias, Shukran, por vuestro testimonio. Gracias a vosotros. Y hasta otra ocasión, amigo. Venga, gracias. Bueno, impresionante el testimonio de nuestro amigo Watt de Mosul, que tuvo que dejar su casa cuando llegó el Estado Islámico, pero la última palabra no la tiene el mal, porque ha estado el Papa en Irak este mismo año. Un buen signo, un signo positivo y de esperanza para todos los cristianos de allí. Amplíanos un poco más, Glais, efectivamente, ¿qué ha supuesto para la Iglesia de Irak la visita del primer Papa a este pueblo iraquí? Pues sin duda alguna ha sido, Raquel, un signo de esperanza, como bien te decía, esa reconstrucción que se está llevando a cabo y en la que ayuda a la iglesia necesitada, pues juega un papel fundamental. El Papa ha ido a Irak y es el renacimiento de esa fe que nunca, ni siquiera con el terrorismo, ha muerto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Glais Carbonell, muchísimas gracias a todos ustedes, y sobre todo nos acabamos el programa con el corazón agradecido por Watt, ¿verdad? Y por nuestros amigos de República Centroafricana, que están llevando en plena violencia ahora, y es lo que están pasando el martirio, pues la presencia de Jesús. Nosotros nos vamos, como digo, muy agradecidos. Les esperamos a todos ustedes la semana que viene, los martes después del Cascabel y los domingos por la mañana justo antes de la Eucaristía. Hasta luego, amigos.